Hola, soy la hermana Sandra Milena Velázquez Bedoya, religiosa terciaria capuchina, actualmente rectora de la Escuela Normal Superior La Merced. Más que la definición de quién soy o qué hago, pues pienso que soy una mujer consagrada que ha sido elegida por el Señor, que ha escuchado esa llamada y que también lo ha elegido a Él como su propósito de vida, y que lo hace o que lo hago a través de una misión específica que en este momento es la educación. De profesión soy teóloga, especialista en Sagradas Escrituras, también inicié mis estudios en licenciatura en Ciencias Religiosas y en Filosofía, y soy normalista también, egresada de la Normal Superior Señor de los Milagros de San Pedro, Antioquia. Hace ya casi 20 años soy religiosa. Inicié mi proceso con las hermanas terciarias capuchinas después de haberme graduado del programa de formación complementaria en la Normal, y pues básicamente estudié toda mi vida con ellas, desde el grado sexto del bachillerato hasta el programa de formación, y fue allí en ese lugar donde pues encontré, como se dice, mi vocación. Primero como mi vocación a la vida, esa llamada ineludible a existir, ese sentido de vida, esa razón de ser, de existir, de coexistir con otros, que creo que es la vocación a la que todos estamos llamados a comprender, a acoger en nuestra propia existencia y a entregarle a otros. Y luego la vocación de religiosa. Tenía 18 años cuando ingresé a la congregación, y pues siento que la congregación ha sido también quien me ha formado y quien me ha acompañado en mi experiencia de fe y en mi experiencia creyente, pero sobre todo en mi experiencia de mujer y en mi experiencia humana, porque pues es allí donde he asumido toda mi historia personal, he comprendido su valor y he aprendido también a ser para otras personas fuente de ayuda, de bienestar, aprender a acoger a los otros como son, desde su realidad, desde su humanidad. Creo que esto es un legado nuestro como religiosas terciarias capuchinas, desde un carisma muy concreto, que es el carisma franciscano amigoniano. Bueno, a ser religiosa me motivó primeramente la experiencia de fe. Bueno, la fe en un joven, en un adolescente, pues es muy incipiente, pero pues el hecho de estudiar en la Normal pues nos llevaba a mí y a otras más jóvenes de ese tiempo como a tener una experiencia muy diferente de las cosas de Dios. Yo recuerdo que las hermanas nos llevaban mucho a la capilla del colegio y ese ambiente era muy agradable, era un tapete, un olor rico en esa capilla, un espacio muy agradable, nos ponían canciones y como que desarrollaban mucho en nosotros la sensibilidad, y esa fue una de las características como que se fue despertando en mí, el gusto por la oración, el gusto por las cosas de Dios, por el silencio, por estar con Él. Pero también pues desarrollé como mucha sensibilidad frente a los gestos de solidaridad con las personas que más los necesitaban, porque nos invitaban mucho a visitar enfermos, a visitar el asilo, a visitar personas con escasos recursos. Yo me acuerdo que recogíamos que el baby shower de la niña María y lo llevábamos al colegio, pues las estudiantes los llevábamos a las madres cabezas de familia. Entonces como ese vínculo con la gente que era de escasos recursos, que necesitaba como de la presencia de nosotros, fue generando en mí una sensibilidad grande. También la oración de todos los días en el colegio. Recuerdo que era un espacio que tranquilizaba mucho, que generaba mucha paz, mucho sosiego, y yo fui como identificando en todos esos gestos una necesidad grande de intimar con el Señor, y creo que allí se fraguó mi vocación. Bueno, realmente dentro de la iglesia yo me he sentido siempre muy acogida, y no solamente por ser yo, sino digamos como representando también la institucionalidad, una congregación. Siento que nosotras como congregación tenemos mucha acogida, que las personas nos valoran mucho, que aquí en Yarumal tiene 110 años de historia y que pues a nivel de fundación tiene 138 años de historia, entonces representamos un legado amplio. De todas maneras, pues a nivel personal hay etapas de la vida donde uno se cruza con personas que cuestionan, que de pronto intimidan, a veces con sus juicios de valor, con sus especulaciones,
Pero pues a la pregunta de que si en algún momento me he sentido, digamos, cuestionada por otras personas por ser religiosa o rechazada o digamos excluida de algún espacio, pues diría que en parte sí y en parte no. A ver, recuerdo una experiencia de cuando estudiaba en la universidad, algún sacerdote nos daba clase y en un comentario que hizo indicó como que el papel de la mujer en la iglesia pues embellecía mucho la iglesia, pero se redujo como al plano de la estética, de la hermana que hace los floreros, de las que limpian muy bien la capilla, y yo sentí un poco de indignación porque yo entendía muy bien que ese no era el papel de la mujer en la iglesia, eso sí que lo tenía muy claro, y menos de la mujer consagrada. Entonces pues hice el cuestionamiento, padre, pero usted está dándole clase de teología a religiosas, a mujeres, ¿y por qué su opinión tan dividida? En ese momento quizá lo sentí como revanchista, lo sentí como incómodo, pero más adelante, pues con el tiempo entendí que no debemos ser anacrónicos. Cada persona es hijo de su época, de su formación, de su estilo, sí, de acompañamiento que le hicieron, y quizá pues también la iglesia va evolucionando en sus pensamientos, en sus modos. Hoy con el Papa Francisco, con toda la apertura que también él le ha dado al papel de la mujer en la iglesia y todo el papel que todavía, o el protagonismo que todavía la iglesia le debe en algunas situaciones, no por, digamos, no solo por una equidad que hablemos que es ponernos en el mismo lugar, no, es como por respeto, por dignidad, por entender realmente su lugar. Entonces pues es una apuesta que yo también como mujer consagrada hago, y desde mi experiencia como formadora, porque durante 9 años lo fui, también acompañé mucho a las jóvenes que iniciaban la vida religiosa en esta perspectiva de vida. Entonces ese sí, ese no, pues obedece a los ciclos de la vida, a las rutinas, a las personas, a su pensamiento, a su etapa de vida. Pero en términos generales siento que no, que siempre me he sentido muy acogida y muy valorada y muy querida. Bueno, eso de romper estereotipos y paradigmas, en esa tarea yo creo que el mejor inspirador ha sido Jesús. Para mí realmente él, sus enseñanzas, su pedagogía, su manera de hacer las cosas ha sido mi mayor inspiración y mi gran desafío. Yo creo que siempre le pregunto a él en mi experiencia de fe personal, ¿qué harías tú, Señor, en mi lugar frente a muchas cosas? Y yo sé que cuando se lo pregunto a él, sus respuestas son pues esas, son las desconcertantes, son las que nadie haría, son las fuera de lo común, y pues me afirmo en esa certeza de hacer quizá las cosas como creo que él las haría, y creo que eso es lo que me ha ayudado a ser una mujer que rompe estereotipos y paradigmas, de manera especial en la tarea que realizo hoy con mis estudiantes. Creo que esa apuesta por ellos, por su palabra, por su opinión, por su concepto, por su lenguaje, por su modo, es entender, es interpretar ese momento y no afirmarme en el mío, en el propio, en el personal, el que me ha ayudado pues a entender desde dónde se mueven, su jerarquía de valores, y no solo a quedarme en eso, digamos por el hecho de justificarlos o por el hecho de autoafirmarlos, sino también por ayudarlos a entender y a entenderse. Creo que esa ha sido para mí una estrategia que me ha ayudado muchísimo como rectora. No sentirme la autoridad delante de ellos, no basarme en un manual de convivencia, sino validar su palabra, su opinión, su concepto de las cosas. A veces primero pensamos en definir una situación antes que en escuchar cómo ellos la definen. Entonces eso es importante para mí. A veces negocio con ellos, me siento y de repente les digo, bueno, vamos a hablar de lo que te pasó, ¿me lo quieres contar tú o voy a hablar yo de eso? Porque si tú me lo cuentas va a ser mucho más significativo que si te lo cuento yo a ti. Entonces voy a aprovechar tu buena voluntad, tu buena fe, te voy a escuchar, y si aciertas en lo que me estás diciendo, pues esto va a salir mejor. Entonces, digamos, ese método persuasivo, que también es un regalo de la pedagogía amigoniana que fundamenta nuestra espiritualidad y nuestra acción educativa, pues me ha ayudado mucho en la tarea de acompañar. No me voy a ubicar en un perfil simplemente de rectora, yo creo que más bien
valoro más mi perfil de mujer consagrada, de religiosa, porque creo que me ayuda a llegar más fácil al corazón de ellos y también a sus ideas, ¿cierto? Porque hay que educar la mente y hay que educar el corazón. Y siento que ese ha sido el garante que me ha acompañado durante ese tiempo como rectora de la Escuela Normal. Bueno, finalmente mi mensaje, antes de agradecer este espacio, es un mensaje de mucha sororidad. La sororidad primero es el vínculo entre mujeres. Otras mujeres que están escuchando este mensaje, que están viendo esta entrevista, crean en ustedes mismas, crean en sus posibilidades, crean en lo que Dios ha hecho en sus vidas y en el lugar donde están y con las personas con quienes están, es el lugar donde Dios las quiere transformando una realidad, transformando una historia, transformándose a sí mismas. Y también para pues, nuestra comunidad educativa, a nivel municipal, a todos los jóvenes sobre todo y a todas las jóvenes decirles que crean en sí mismos. El Papa Francisco dice, ustedes no son el futuro, ustedes son el presente. Y yo creo que quien es consciente de este momento que vive está ya construyendo un futuro. Así que muchísimas gracias por este espacio y que Dios los bendiga. Paz y bien.